Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy nuestro conversatorio va a estar dedicado a la vida y obra de Joseph Haydn, personaje que no podía faltar. La grabación de Haydn viene precedida por grandes orquestadores, por Tchaikovsky, por Wagner, que por cierto, la inspiración de Wagner que tuvo en Carl Maria von Weber no es el mismo Weber que defraudó a Mozart, el padre de su esposa. Y de orquestadores como Berlioz, aquí vamos de nuevo a entrar en un periodo más parco, como hemos hablado, y ustedes juzgarán, como hemos dicho en otras oportunidades, que prefieren, ¿no? Antes de este conversatorio debo agradecer algunos mensajes. Algunos llegaron, digamos, retrasados. Debe ser por motivos de comunicación, que son el doctor Félix Clemente nos envía un comentario donde alaba los nuevos conversatorios. El consecuente hermano Gustavo de nuevo alaba a Mariela y dice que Wagner es casi tan bueno como el de Tchaikovsky 4 y que como Mariela puso primero, eligió a la marcha nupcial, él alaba eso. El consecuente Víctor Araujo aparece luego de un quebranto de salud y manda repetidos comentarios, y lo mismo hace el consecuente Luis Soto. Marilia Urosa también habla favorablemente, se ha convertido casi en una consecuente vidente. Carmencita Moleiro fue un mensaje bastante elocuente, porque hablando por teléfono me dijo: oye, viendo los conversatorios de Tchaikovsky he elevado la manera de ver a este músico, ¿no? Quisiera agradecer el comentario muy interesante que nos hace este prestigioso neurocirujano Félix Clemente, igualmente a unos comentarios, digamos, elocuentes vía telefónica, donde tanto Lena Colonelli, Luis Guillermo Peloneta y el señor Santos Cruz envían por teléfono unos aplausos. Hay dos mensajes que vienen, uno de Juan Pablo Capriles, que luego de hablar bien del conversatorio pregunta sobre los algoritmos y la música, y Denise Otero, luego de un muy favorable comentario, gracias dama, pregunto también sobre los algoritmos y la música. Antes de dar inicio voy a dar una idea de lo que son los algoritmos, ¿no? El algoritmo, que ya existía cuando Euclides, 300 años antes de Cristo, y que luego Alan Turing lo emplea para la computadora, es un juego matemático que vamos a ver en la pizarra algunos detalles, que a través de la matemática se va convirtiendo en un sistema para lograr conseguir un patrón de conducta. Ese patrón de conducta, basado en la matemática y en los símbolos que los seres humanos hemos inventado, pues desarrolla un proceso. Bueno, y ese algoritmo puede ser usado para bien o para mal. Para bien es el algoritmo que utiliza YouTube, que tan pronto se pone a Arturo Rubista y a Chopin aparece algo relacionado con Chopin. Las biografías que aparecen hoy en día en YouTube son numerosísimas. Es una forma de leer oyendo, a falta de la pandemia de comprar nuevos libros.
pero también pueden ser usados para mal. A través de los algoritmos se ha creado no la computadora llamada Deep Blue que inventó la IBM, sino que en Inglaterra apareció un genio de la inteligencia artificial que fue comprado por Google. Y Google se creó la máquina AlphaZero, que es una computadora que se creó a sí mismo. Y no hay ser humano capaz de ganarle a esta computadora. Para que tengan una idea, a esta computadora se le incluyeron 5 millones de partidas de ajedrez que ella elaboró a sí misma, se inventó a sí misma, y bueno, y no hay personaje alguno, ni siquiera el danés, actual campeón mundial, puede alcanzar su nivel. De manera que ahorita hay más bien peleas entre computadoras, ¿no? Bueno, el peligro de estos algoritmos es que también se ha usado en la música para imitar música. O sea, es como la creación de música a través de computadoras. Eso es peligroso. No hay forma de evitarlo, creo. Pero es peligroso. Pero lo más peligroso es que se han imitado perfectamente rostros humanos, voces humanas, como por ejemplo personas del calibre de Obama. Bueno, meten en el algoritmo numerosas veces las distintas rasgos de Obama, ¿no? Emociones para bien y de tristeza o de alegría. Y la voz y parece ser Obama. Igual algunas damas como Scarlett Johansson la pusieron en canales para adultos. Y alguna cantante también la pusieron en esos canales para los penitentes. Y resulta ser que bueno, que tuvo que salir a decir que no era ella. Ese es el peligro hasta que no se regule el algoritmo. Cuando se pueda regular, por ejemplo, ustedes en Google pueden llamar a una persona interesada y decirle, mire, lo que está en la nube, bórrelo. La nube es lo que quiere decir, y en eso me apoyé en Eduardo Vaquero, un compañero de trabajo que tuve. Eduardo es experto en esto. Bueno, no solamente la fibra óptica donde están todos los datos, sino también antenas, y Elon Musk ha creado, bueno, satélites múltiples. Hay como 32.000 satélites que guardan todos los datos que uno tiene. Yo voy a pasar, cuando Mariela me lo permita, para demostrar algunas curiosidades matemáticas en las cuales se van los algoritmos y para prevenirnos de cualquier cosa de mentirillas de ese tipo. Aquí hay unos ejemplos rápidos para las curiosidades matemáticas donde están fundamentadas los algoritmos. Cualquier dígito multiplicado por 9, por ejemplo 2 por 9 da 18, y al sumar los dos resultantes siempre va a dar 9. 9 por 6, 54, también va a dar 9. Cualquiera que haga. Otro, también curiosidad de tantas que hay de matemáticas, 1 más 1, 2. El que le sigue es 3, que sumado da 5, que sumado al 3 da 8, que sumado... Esas son curiosidades. Y el número pi, de la letra pi tan conocido, que es el diámetro de la Tierra entre la circunferencia entre su diámetro, es 3,14159, y todavía no se consigue el final, pues pareciera que es infinito, ¿no? Ahora, esos algoritmos, esos números, se pueden usar para bien o para mal. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo, pues se puede usar como algoritmo. O sea, se crean diagramas de flujo donde se le da una orden. Usted busque la mantequilla y así se le va dando orden. Bueno, eso hoy en día en la bolsa de Wall Street, por lo menos el 80% de las transacciones se hacen por algoritmos.
Es algo así como, si pasa algo malo en China, compre tal cosa. Si hay un buque que tranca el canal de Suez, como está ocurriendo, haga tal cosa. De manera que hay muchos mandatos que no son telefónicos, ¿no? Ahora, aunque yo no quiero, digamos, pretender ni mucho menos ser un lingüista, sino todo lo contrario, hay una ignorancia oceánica que me separa de eso. Hay una palabra que en inglés que es fundamental para el mundo actual, a mi modesto modo de ver, que es core. Core no tiene un claro significado en español, es como el núcleo, el centro, que es la necesidad de verdades, ¿no? Ante tantas mentiras que está lleno el mundo y de tantas ofertas sin resultados, ¿no? O sea, yo estoy buscando algún personaje de novela, no lo he conseguido, que es el que ofrece y nunca termina de dar las cosas. Estamos plagados de eso. Y mentiras, le voy a decir algunas, como el presidente de Brasil le dijo a los brasileros: miren, señores, esto es una gripe, no usen. Bueno, y ha resultado que Brasil está que no cabe un alma en los hospitales y ha afectado los países latinoamericanos, que eso es de alta investidura lo que ha hecho ese señor. Como también la ministra de Salud de Perú, que le preguntan en dos periodistas, una mujer y un hombre: mire, los asintomáticos pueden contagiar. Y ella, negándose 3 veces ante el afán de los periodistas, dice: bueno, sí, pueden, pero solo si no respiran. Ese tipo de cosas que son, digamos, como necesidades de mentiras, se tienen. Yo no sé si lo lograremos, que contrarrestar con la verdad. Esa es la forma de compensar esto, decir la verdad, respetar al otro y a uno mismo, pues es la verdad. Por ejemplo, el otro día oía yo un programa importante que decía, por ejemplo, se ha descubierto el 10% del cerebro y su uso. Yo me pregunto, ¿y cómo se sabe que es el 10% si el 100% no se sabe cómo es? Ese tipo de cosas. Por último, menciono que también los algoritmos sirven para cosas muy buenas. Por ejemplo, si se usa para la enfermedad, busca el cáncer, también funciona. Debo decirle que, habiéndose descubierto el genoma humano, se detectó el gen del Alzheimer y la diabetes. Bueno, hoy por hoy ya hay un ratón en donde se obtuvo el gen del Alzheimer. No sé cuánto tiempo tome eso para resolver esa enfermedad, pero antes tomaba 15 años, quizás ahora menos. Antes de comenzar con Haydn, debo también dar las gracias al mensaje de Guillermo Isaía, que es una persona que ha sido un gran viajero, ¿no? Se educó en Suiza y conoce muchos países, y él me envió un mensaje también telefónicamente haciendo alusión a lo que construyó Luis XIV, el mismo rey de Francia que construyó Versalles. También construyó el complejo arquitectónico donde están los Inválidos, y ahí eso pasó. Primero era un hotel donde estaba para los militares retirados, los altísimos militares. Luego pasó a iglesia y como todo en Francia. Ojalá que Venezuela, además de la esfera de Soto, tuviéramos así como el busto de Benacerraf, el único premio Nobel de Venezuela, ¿no? Un médico que tiene por lo menos 10 premios, entre ellos el Nobel, pero murió en Boston y no nos recordamos. Murió en Benacerraf, comparable con Marcel Roche, con Vargas, con Enrique Tejera Guevara, qué sé yo, con cuántas tantas. Bueno, ojalá tuviéramos más monumentos.
Bueno, este es un domo que mide más de 100 metros y donde reposa la tumba esta de cuarzo rojo, de semioval de Napoleón, y están los grandes militares. Creo que el de menos rango es un vicealmirante, ¿no? Y está Rouget en 1915, el que compuso la Marsellesa, lo enterraron ahí en 1915. Bueno, Guillermo, gracias por recordar esto, pues. Ahora demos inicio, pues, a la vida y obra de Joseph Haydn, ¿no? Joseph Haydn nace prácticamente en Austria, pues cuando todavía está vigente el imperio romano-germánico, en 1732, en una aldea rural cerca de Leitia, donde está uno de los afluvios del río Danubio. El padre, llamado Matías, era de oficio carretero, y su madre, María Keller, era cocinera. Mientras el padre tenía voz de tenor y oye a su hijo Joseph tener una buena voz de soprano, pues lo apoya en música, mientras la madre quería que él fuera eclesiástico. Él va entonces a Hamburgo, lo llevan a Hamburgo como organista, en la Catedral de San Esteban de Viena, pues interviene en el coro, y al cambiar de voz y conocer una rara travesura en la vida de Joseph Haydn, le corta la coleta a la peluca de un condiscípulo, y entonces lo despiden. Él va entonces a vivir prestado en una guardilla con una familia que le presta un poco de dinero, y luego trabaja a duras penas tocando piano, y conoció a alguien que tenía alumnos de canto, entonces él tocaba mientras los otros cantaban, etc. Luego se convierte en maestro de capilla de una familia Condel, y se enamora de una mujer que no le corresponde, y comete el error de, empujado por el padre, de casarse con la hermana de esta enamorada, que era 3 años mayor que él. Al casarse, ese matrimonio va de mal en peor, no se comprenden. Haydn pensaba que esta mujer en realidad no le interesaba para nada ni el arte ni muchas cosas. Era una mujer muy, llamémosla simple, pues. De ahí que él se va a tener como compañera sentimental a Luisa Polselli, que era una cantante, ¿no? Tiene la fortuna a la familia caer en desgracia, la familia Condel, de conocer a Paul Ante Esterhazy, que es un príncipe que va a traer a Haydn al palacio de Esterházy para que fuera maestro de capilla. Muerto Paul Anton, va a aparecer en la vida de él un mecenas, pues un príncipe que va a ser sumamente favorable para la vida de él, que fue Nicolás, que va a construir el palacio, el gran palacio de Esterházy, que es un palacio enorme, ¿no? Que construyó en un lugar semipantanoso, ¿no? Allí Haydn va entonces a distraer a la nobleza, para entonces, como estamos en el periodo clásico, él lo que hace es distraer a los nobles, pero él no tenía derecho a cobrar nada por la música, sino que le pagaban un salario por hacerla. Pero aquella era digamos, una orquesta que tenía en ese palacio, que estaba entre los 13 y 18 músicos, una orquesta sumamente reducida, pues. Y allí compone él numerosísimas sinfonías, ¿no? De hecho, lo van a llamar el padre de la sinfonía, porque escribió 104, ¿no?
Ahora fíjese, como él vive desde 1732 hasta 1809, él va a conocer el barroco. De hecho fue contemporáneo de Bach. No hay, a Handel no lo pudo conocer porque estaba en Londres, pero quizás conoció a Scarlatti, pero a Bach lo conoció. Y por otro lado, dado la longevidad en términos de esperanza de vida de aquellos momentos, también conoció a Beethoven. De manera que conoce al romanticismo, el barroco, el clásico, y conoce al romanticismo. Porque de Beethoven seguramente lo conoció. Yo no creo que haya conocido a Schubert, porque Schubert era un muchacho de 11 años. El imaginario puede ser que lo oyó cantando, es posible, pero a lo mejor en Viena conoció a Schubert, pero Schubert era un puber de 11 años. Pero a Beethoven ciertamente que lo conoció porque fue maestro de Beethoven, y fue cuando Beethoven, en una de las tantas cosas que decía, un poquito chocante, decía: no aprendí nada de Haydn. Haydn va a escribir 104 sinfonías, ¿no? Era un hombre apacible, de cara apacible, como pacífico, y así era en su vida, ¿no? Un hombre apacible, siempre usando la peluca de entonces. Bueno, apacible, apacible, apacible. Y era un buen puente entre los problemas de los músicos y el príncipe de Ternássil. Él era director o maestro de capilla. Eso quiere decir que se ocupaba de mantener a los instrumentos, ocuparse de que le pagaran a los músicos los sueldos correspondientes, ocuparse de la biblioteca musical. Bueno, y cuanta cosa tuviera que ver con la música, era el intermediario, ¿no? También va a escribir en su vida unos 16 cuartetos para cuerdas y unas tantas óperas, ¿no? Poco conocidas, ¿no? De todas esas 104 sinfonías que están, digamos, en lugar de ponerles opus, lo suelen poner como número 1, número 2, así hasta las 104. Las primeras 6 son sinfonías muy barrocas, ¿no? Uno oye cualquier compositor barroco y es similar el sonido, ¿no? Luego entra en el periodo clásico, donde también usa el estilo galante, que era un estilo algo así como para complacer decorosamente a los nobles. Y luego va a escribir ya sinfonía al estilo clásico, aquella famosa sinfonía de 4 movimientos, el primero rápido, luego el minué, luego el andante y luego el periodo rápido. Y luego va a Nicolás, que lo llamaban Nicolás el Magnífico, este príncipe, le da la oportunidad a Haydn de ir a París y a Londres. Primero va a París y ahí va a escribir unas 6 sinfonías que se llaman sinfonías parisienses, y luego, como Mozart y él se admiraban mutuamente, pues un empresario de apellido Solomón decide contratar a ambos. Mozart no puede hacerlo porque muere en 1791, pero Haydn sí puede, y puede ir a Londres, y ahí, pero con la facilidad de que él componía y los ingleses iban a oír su música y las entradas eran pagadas y parte le quedaba a él. O sea,
ya había una apertura para que el músico ganara. Eso fue una visión que tuvo Nicolás de Esternazzi muy grande, ¿no? Y luego en Londres hacen lo propio, ¿no? Me refiero, entonces hay como un sexteto aproximadamente de sinfonía en París y otro tanto, o quizás más de Londres, ¿no? Que se llaman así. Las sinfonías de Haydn en general tienen un apodo, casi todas tienen un apodo. Una tiene un movimiento que es la gallina, bueno, cuanto apodo se imaginen ustedes. Nosotros vamos a escuchar parte de la sinfonía que se llama Sorpresa, porque ahí van a ver cuál fue la sorpresa para Haydn, pero les ruego querida audiencia, que se sitúen en el momento, ¿no? Claro, después de estar oyendo a colosos como los que oímos de Wagner y de Tchaikovsky, no pareciera, pero si nos situamos en el mundo, esa sorpresa la vamos a destacar, ¿no? En el momento en que tocan el tambor como para que se asustara el público, ¿no? Pero si nos situamos en la época, es una sorpresa. Hay una sinfonía que también vamos a escuchar parte de ella,
que se llama Milagrosa. Y eso es producto de que de lo siguiente, que él estaba con uno en un teatro con unos alumnos y con otros tantos, y una lámpara de estas de lágrimas cae en el teatro, se cae la lámpara pero no mata a nadie, entonces la llamaron así Sinfonía Milagro, ¿no? Porque no murió nadie. Luego está la Sinfonía de los Adioses, porque esta tiene un cuento o una novedad interesante, ¿no? Porque como él era el intermediario entre el conde de Esterházy, o el príncipe, perdón, de Esterházy y los músicos, como estaban recluidos en ese palacio, que por más grande que fueran no podían ir a su familia, pues le piden a Haydn que busque la manera de que pudieran ir. Haydn, sabio como era y pacífico como siempre fue, pues resulta ser que se le ocurre la idea de enviar un mensaje indirecto y compone la Sinfonía de los Adioses. La Sinfonía de los Adioses tiene como característica que una vez que se inicia la sinfonía, poco a poco se van retirando de dos en dos los músicos y luego se retiran otros dos. Al final, luego que se retiran todos, incluyendo el director, queda Haydn y otro tocando. El príncipe de Esterházy se da cuenta que de la indirecta, entonces le da permiso
para que los músicos vayan a sus hogares respectivos y tengan un descanso.
jetzt wissen Sie also, warum diese Symphonie die Abschiedssymphonie heißt. Der Albtraum jedes Dirigenten. Bueno, fíjense cómo Haydn hablaba, ¿no? Indirectamente, ¿no? Que por cierto, el método indirecto es mucho más efectivo que el método que los españoles nos impusieron a nosotros, que es el método de orden. No fume, nosotros somos muy así, ¿no? No fume, no beba, o los mandamientos de la iglesia, ¿no? No matarás, no, muchos no, ¿eh? En cambio, los cuáqueros usan una indirecta, bueno, el humor inglés es mucho más fuerte, ¿no? Como decir, por ejemplo, usted quiere quedarse a cenar. Ah, yo creía que ya estaba invitado. Una forma indirecta de decir las cosas es más fuerte. Haydn decía que su esposa era insoportable para él. De hecho, le llamaba bestia infernalis, porque para ella era lo mismo que él fuera un remendón a ser un artista. Tampoco le pidió hijos. Por su parte, su amante Luisa hablaba también mal de su marido, de manera que ahí había habladeras malas de los respectivos esposos o esposas, ¿no? Cuando esta amante Luisa obliga a Haydn a escribir una suerte de testamento donde dice que él garantiza a través de esto que él no se casará con ninguna otra persona salvo con Luisa, y que le deja una pensión vitalicia de 300 francos. Eso lo firmó Haydn, pero lo que logró esta exigencia de Luisa fue que se enfriara totalmente la relación. Fíjense cómo se comportan los seres humanos, qué complicados somos. Yo siempre me he preguntado por qué, si somos el más evolucionado de la especie animal, repetimos los errores una y otra vez, cuando los animales, si se equivocan una vez, no vuelven a cometer. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros somos los más evolucionados, nos damos otra vez contra la pared. Bueno, en todo caso, pues, la fama de Haydn comienza a resplandecer. Él gana en Inglaterra bastante, digamos, dinero como para vivir holgadamente. Los editores ingleses y de otros países comienzan a publicar sus obras, de suerte que él se convierte en un hombre famoso en Europa, ¿no? Va a morir Nicolás, le sucede el hijo de este, Antón, que no tenía el gusto de melómano. Entonces este Antón disuelve la capilla, pero le da a Haydn, triplica su pensión, pues. Eso permite a Haydn ir a Viena, a su acostumbrada Viena, para instalarse. Allí es cuando conoce al violinista Solomon, quien lo contrata luego para todos los viajes que contamos anteriormente. En Inglaterra, la Universidad de Oxford le otorga el doctorado honoris causa, y la relación con Beethoven, una vez más, no fue buena. Mientras Beethoven decía que no había aprendido nada, Haydn decía que lo llamaba el gran mogol. Las cosas del mundo de la música. En Haydn lo que se nota a través de esa longeva vida, repito, para la esperanza de entonces, 7 años, él va a tener una curva ascendente, porque cuando tiene ya 65 años va a escribir 3 grandes oratorios, de los cuales vamos a destacar 2: la creación y luego las estaciones, ¿no? Entonces muere su esposa y ocurre algo que es muy humorístico, por llamarlo de alguna manera, que muere su hermano Miguel, ¿no? Pero resulta ser que
lo confunden con la muerte de Joseph. Y tan lo confundieron que en París tocan en honor a Joseph Haydn, todavía vivo, tocan el Requiem de Mozart en honor a Haydn. Y Cherubini escribe una música fúnebre en honor a él. Entonces Haydn no le quedó más camino, divirtiéndose con casa, que envió una carta como diciendo: caramba, si me hubieran haber hecho sabido esta ceremonia, yo hubiera ido allá a dirigir esta misa, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que él va a morir con la misma paz que refleja su cara, va a morir en Viena, ¿no? La muerte de Haydn es interesante porque en el fondo es muy pacífica como su cara, ¿no? Él va a tocar poco antes de morir 3 veces el Dios salve a Francisco el Emperador, y lo toca con un gusto inusual. Esa misma tarde se derrumba y fue llevado al lecho de muerte, donde muere de una manera plácida, ¿no? En 1809, 77 años de vida, ¿no? Luego, casi un mes más tarde, le hacen un servicio fúnebre en Schottenkirche, en donde interpretaron el Requiem de Mozart, esta vez sí en honor a Joseph Haydn. Luego fue enterrado en el hoy Hyde Park, antes Hunsturm en alemán, que es un suburbio de Viena donde él había vivido. En 1820, cuenta Wikipedia, en Wikipedia vamos a asumir que dice la verdad en este caso. Recuerden, cuando Wikipedia nace en 1995, poco a poco se fueron ingresando novedades, ¿no? En aquel entonces, hasta 2005, había errores en las biografías. Acá puede que sea esto bastante verdad. O sea, en 1820 el príncipe Nicolaus traslada sus restos a Heidestal. Sus restos reposan en la capilla de Berkirche. Pero su cabeza, cuenta Wikipedia, que fue robada por frenólogos. Y no fue sino hasta 1954 cuando esa cabeza o ese cráneo pues es conseguido y pasa a formar parte del conjunto de los restos, ¿no? En 1954. Espero que disfruten de este conversatorio, querida audiencia, de Haydn. Recuerden, va a depender mucho de cómo ustedes pasen de grandes orquestadores a este. Por cierto, olvidaba, así como cuando él vive en Esterházy, con el Conde, la orquesta era de 18 máximo músicos. Cuando él la orquesta en París y en Londres, la orquesta ya son 60 músicos, ¿no? Los que tocan esa orquesta cuando tienen los contratos para París y Londres, de manera que en las últimas sinfonías que él compone ya son 60 instrumentos tocando versus 18 que tocaban en el Palacio. Como siempre, Mariela Molina y mi persona nos despedimos de ustedes suscríbanse gratuitamente diciendo queremos ver el que sigue y activen la campana y levanten el dedo como los pájaros que inventaron la música antes que nosotros, y les rogamos los comentarios que consideren pertinentes. Querida audiencia,
lo mejor para ustedes en este año 21, que por ley de probabilidades debería ser mejor que el 20. Un placer, hasta luego y gracias por todas sus visitas. Y nos despedimos como las bailarinas rusas.